Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La vida perfecta. Mateo Ortega estaba de pie frente a los ventanales de piso a techo de su oficina en Paseo de la Reforma, observando el tráfico vespertino avanzar lentamente por las calles de la ciudad allá abajo. A sus 38 años, había construido todo lo que siempre había deseado. Una carrera exitosa como fiscal principal de la Fiscalía General, una hermosa casa en las afueras de la ciudad, en las lomas de Chapultepec, y un matrimonio que había sobrevivido a las brutales horas que exigía su trabajo. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Catalina, su esposa durante 12 años. ¿Trabajando hasta tarde otra vez? Hay lasaña en el refrigerador. Te amo. Mateo sonrió, respondiendo rápidamente antes de regresar a los expedientes del caso esparcidos por su escritorio de caoba. El caso de Rodrigo Salazar. Debería haber sido sencillo. Un rico desarrollador de bienes raíces acusado de asesinar a su socio comercial, Teodoro Cervantes, por el fracaso del desarrollo de un centro comercial. Las pruebas eran circunstanciales pero condenatorias. El ácido desoxirribonucleico de Salazar bajo las uñas de la víctima, su automóvil visto cerca de la escena del crimen, y correos electrónicos amenazantes intercambiados en las semanas previas a la muerte de Cervantes. Lo que lo hacía extraño era el propio Salazar. Mateo había procesado a docenas de asesinos. Algunos proclamaban su inocencia con lágrimas y rabia, otros, los verdaderamente culpables, contrataban abogados costosos y peleaban cada cargo con mociones procesales y testigos de buena conducta. Rodrigo Salazar no hizo ninguna de las dos cosas. Se sentó durante el juicio con una expresión casi serena. Su abogado, un defensor de oficio llamado Jesús Sandoval, luchaba por montar alguna defensa real. Salazar se negó a subir al estrado. Se negó a proporcionar una coartada. Cuando Sandoval intentó cuestionar la cadena de custodia de la evidencia biológica, Salazar se inclinó y susurró algo que hizo que su propio abogado se quedara en silencio. Mateo había llevado el caso agresivamente, exponiendo una narrativa de codicia y violencia que convenció al jurado en menos de 4 horas. Siguió la pena de muerte. El sistema de justicia de este estado aún ejecutaba a los prisioneros, y la viuda de Teodoro Cervantes había testificado con un dolor tan crudo que ni siquiera los miembros más liberales del jurado pudieron negarle justicia. Eso fue hace 3 años. Mañana, Rodrigo Salazar moriría. Mateo recogió sus archivos, apagó su computadora y se dirigió a casa. El viaje en automóvil tomó 40 minutos a través de suburbios que gradualmente se volvían más prósperos. Su casa, una propiedad colonial de 2 pisos con pilares blancos, estaba situada en una tranquila calle sin salida. La camioneta de Catalina estaba en la entrada. La encontró en la cocina sirviéndose una copa de vino. Incluso después de 12 años, ella todavía podía hacer que se le cortara la respiración. Alta y elegante, con el cabello oscuro que caía más allá de sus hombros. Catalina Ortega había sido gerente de una galería de arte cuando se conocieron. Ahora dirigía su propio negocio de diseño de interiores, aunque Mateo notó que últimamente había estado aceptando menos clientes. «Hola, extraño», dijo ella, sonriendo, pero sin mirarlo a los ojos. «¿Cómo estuvo tu día?» «Largo. La ejecución de Salazar es mañana». Mateo aflojó su corbata, tomando una cerveza del refrigerador. «Siempre odio los días de ejecución». «¿Alguna vez te preguntas si te equivocaste?», preguntó Catalina, con voz cuidadosa. Mateo la miró, sorprendido por la pregunta sobre Salazar. No, la evidencia era sólida. Él es culpable, pero nunca se defendió. ¿No crees que eso es extraño? Algunas personas aceptan su destino. O tal vez solo sabía que no había salida. Mateo tomó un largo trago. ¿A qué se debe el repentino interés? Catalina se encogió de hombros, dándose la vuelta. Solo parece triste, eso es todo. Alguien muriendo mañana. Cenaron en relativo silencio, la televisión llenando el vacío con ruido sin sentido. Mateo intentó recordar la última vez que realmente habían hablado. No sobre horarios o facturas, sino sobre la vida, los sueños, y las cosas que los habían hecho enamorarse. Después de la cena,
Catalina afirmó tener dolor de cabeza y se fue arriba temprano. Mateo se quedó abajo tomando otra cerveza y hojeando las notas del caso que había leído 100 veces. Algo lo inquietaba sobre el caso de Salazar. Lo había inquietado durante 3 años, pero no podía articular qué era. La condena perfecta se había sentido demasiado fácil. Capítulo 2. La ejecución. El centro penitenciario de Almoloya se alzaba como una lápida de concreto contra la gris mañana. Mateo llegó a las 8, 2 horas antes de la ejecución programada. Como el fiscal que había ganado la condena, se esperaba que fuera testigo. El director del penal, un veterano canoso llamado Guillermo Domínguez, lo recibió en la entrada. Ortega, pensé que tal vez no vendrías. Siempre vengo, dijo Mateo. Era cierto. Creía en la rendición de cuentas, tanto en la suya como en la del condenado. Pasaron por seguridad, dejando atrás a guardias con ojos apagados que habían visto morir a demasiados hombres. La cámara de ejecución era estéril y fría, con la camilla visible a través de un vidrio blindado. Un puñado de testigos ya estaba presente. La viuda de Teodoro Cervantes, Elvira Cervantes, con el rostro endurecido por 3 años de dolor. 2 reporteros y Jesús Sandoval, el defensor de oficio de Salazar, que parecía no haber dormido en días. Pidió verte, le dijo Sandoval en voz baja a Mateo. Antes de que lo traigan. Mateo frunció el ceño. Eso es inusual. Todo en este caso ha sido inusual, abogado. Lo sabes. En contra de su buen juicio, Mateo siguió a un guardia hasta una pequeña sala de observación. Rodrigo Salazar estaba sentado al otro lado del cristal a prueba de balas, vistiendo ropa blanca de prisión, con las manos esposadas. A sus 43 años, había envejecido drásticamente desde el juicio, cabello gris, líneas profundas alrededor de los ojos, pero esa calma inquietante permanecía. Fiscal Ortega, dijo Salazar, con su voz crujiendo a través del intercomunicador. Gracias por venir. ¿Querías verme? Quería decirte algo. En mi celda, hay una caja pequeña de cartón, dirigida a ti. El director del penal ya la ha autorizado. Los labios de Salazar se curvaron en algo que no era del todo una sonrisa. Cuando la abras, entenderás por qué nunca me defendí. Mateo sintió hielo en las venas. ¿Qué hay en la caja? La verdad. Todo lo que crees saber sobre mí, sobre Teodoro Cervantes, sobre tu condena perfecta, está equivocado. O más bien, es solo la mitad de la historia. Salazar se inclinó hacia adelante. Soy culpable, Mateo. No me malinterpretes, pero no de lo que crees. Entonces, ¿por qué no defenderte? ¿Por qué ir a tu muerte por algo que no hiciste? Porque vale la pena morir por algunas cosas. Y algunas personas merecen creer que han ganado. La sonrisa de Salazar se ensanchó. Ya verás. Abre la caja, Mateo. Luego decides si realmente se hizo justicia. El guardia señaló que el tiempo se había acabado. Mateo se puso de pie, con la mente acelerada llena de preguntas, pero Salazar ya se había dado la vuelta, pacífico y resignado. 10:15 de la mañana. Rodrigo Salazar estaba atado a la camilla. El director pidió las últimas palabras. No tengo arrepentimientos, dijo Salazar, mirando directamente a Mateo a través del cristal. Recuerda la caja, fiscal. Recuerda a lo que renuncié. Los químicos fluyeron. Los ojos de Salazar se cerraron. 3 minutos después, el doctor lo declaró muerto. Mateo salió tropezando de la sala de observación, pasando junto a Elvira Cervantes, que sollozaba de alivio, y pasando a los reporteros que ya estaban escribiendo en sus teléfonos. Encontró al director Domínguez en su oficina. La caja que mencionó Salazar, la necesito. Domínguez sacó un pequeño paquete de cartón de su caja fuerte, sellado con cinta de evidencia. Ya la registré en la salida. Es tuya. Mateo la llevó a su automóvil, con las manos temblando. La caja era ligera, tal vez medio kilo. Su nombre estaba escrito con la pulcra letra de Salazar en la parte superior. Condujo hasta un área de descanso en la autopista del Sol, se estacionó en la esquina más alejada del lote y abrió la caja. Adentro había 3 objetos.
Un teléfono desechable, una unidad de almacenamiento portátil y una carta escrita a mano. Mateo leyó la carta primero. Querido Mateo, para cuando leas esto, estaré muerto. Me condenaste por asesinar a Teodoro Cervantes, y creíste que estabas sirviendo a la justicia. No fue así. Teodoro Cervantes está muy vivo. Viviendo bajo el nombre de Saúl Reyes en Veracruz. El cuerpo que encontraron era de un vagabundo llamado Octavio Soto. Pagamos para fingir su propia muerte. El ácido desoxirribonucleico bajo sus uñas era el mío. De una pelea montada semanas antes. Pero esa no es la parte importante. La parte importante es por qué fingimos la muerte de Teodoro. No se trataba de dinero ni de negocios. Se trataba de ella. Tu esposa Catalina. Ella y Teodoro han sido amantes durante 5 años. Ellos lo planearon todo. La muerte falsa. Incriminarme a mí. Incluso el emotivo testimonio de Elvira Cervantes, quien en realidad es la hermana de Teodoro, Juana Valdés. Yo también amé a Catalina una vez. Antes de ti, ella me prometió el mundo, luego me dejó por ti. Cuando tu carrera despegó, Teodoro vino tras de mí. Los 3 tramaron este plan. Lograr que me condenaran y me ejecutaran, cobrar el seguro de vida de Teodoro. Y vivir felices para siempre. Eligieron el asesinato porque sabían que calificaría para la pena de muerte. Ellos querían que yo estuviera muerto. La unidad de almacenamiento portátil contiene grabaciones de vídeo de sus sesiones de planificación. Transferencias financieras y grabaciones explícitas de Catalina y Teodoro juntos. El teléfono tiene mensajes de texto que abarcan años. Podría haberme defendido. Podría haberlos expuesto. Pero me di cuenta de algo mejor. Podría darte el regalo que yo nunca obtuve. La verdad. De todos modos me estoy muriendo. Mateo. Cáncer terminal. 6 meses, tal vez. Así que tomé una decisión. Acepté su castigo, los dejé creer que habían ganado, y te entregué el arma para destruirlos. Eres un buen hombre. Mateo. Mejor que yo. Mereces saber junto a quién has estado durmiendo durante 12 años. Lo que hagas con esta información depende de ti. Pero debes saber que Teodoro Cervantes es culpable de mucho más que fingir su muerte. La unidad de almacenamiento te mostrará delitos que lo encerrarían de por vida. Trata de personas, extorsión. Asesinatos reales. Ha estado operando a través de empresas fantasma bajo su nueva identidad. Catalina lo sabía todo. Ella ayudó. Soy culpable de muchas cosas, pero no de quitarle la vida a Teodoro. Aún así, acepto mi destino. Considera esto mi acto final de venganza. No contra ti, sino contra ellos. Rodrigo Salazar. Mateo se sentó en su automóvil, con la carta temblando en sus manos, su mundo entero fracturándose a su alrededor. 12 años, 5 de ellos una mentira. Conectó la unidad de almacenamiento portátil a su computadora y los archivos se abrieron como puertas al infierno. Capítulo 3. La revelación. Mateo vio cada vídeo, leyó cada documento, rastreó cada transacción financiera. Pasaron horas en ese estacionamiento, la tarde desvaneciéndose hasta anochecer, su café enfriándose, su teléfono vibrando con llamadas perdidas de Catalina. No se atrevía a contestar. La evidencia era devastadora y meticulosa. Un vídeo de 4 meses antes del asesinato mostraba a Catalina, a Teodoro y a una mujer que Mateo ahora sabía que era Juana Valdés, sentados en la habitación de un hotel planeando cada detalle. La voz de Catalina era brillante y animada, sugiriendo que usaran a Rodrigo porque todavía estaba patéticamente enamorado de ella y sería un blanco fácil. Registros financieros mostraban que Teodoro Cervantes, en efecto, había contratado una enorme póliza de seguro de vida, pero no para Elvira. El beneficiario era una empresa fantasma rastreada hasta Catalina a través de 3 cuentas en el extranjero. Fotografías de Octavio Soto, el vagabundo sin hogar al que le habían pagado 875.000 pesos para hacerse pasar por un cadáver. Informes del médico forense que Mateo nunca había cuestionado, ahora obviamente falsificados.
Los registros dentales de la víctima coincidían con los de Soto de una clínica gratuita en Puebla, no con el costoso dentista de Cervantes en Polanco. Y los vídeos explícitos de Catalina con Teodoro, con marca de tiempo y etiqueta de ubicación, algunos tan recientes como hace 2 semanas, en hoteles, en su casa cuando Mateo trabajaba hasta tarde, incluso en el asiento trasero del automóvil de lujo de Teodoro en su propia entrada. Las manos de Mateo se cerraron en puños. La traición se sentía física, un carbón ardiente en su pecho. Pero debajo del dolor, surgió algo más frío. Cálculo. Rodrigo Salazar le había entregado un regalo, sí, pero también un desafío. ¿Qué haría Mateo con la verdad? El fiscal dentro de él quería marchar directamente a la policía y hacer que los arrestaran a todos. Pero Mateo era lo suficientemente inteligente como para ver las complicaciones. Él había sido el fiscal en el caso original. Cualquier revelación de que todo había sido fabricado destruiría su carrera, y posiblemente lo pondría en riesgo legal por mala conducta de la fiscalía, incluso si había sido engañado. El sistema había ejecutado a un hombre inocente, técnicamente, ya que Salazar no había asesinado a Cervantes. Basado en la evidencia que Mateo había presentado, su reputación sería aniquilada. Cada caso que hubiera ganado sería cuestionado. Los abogados defensores tendrían un día de campo. Y Teodoro Cervantes, viviendo libre bajo una nueva identidad, contrataría a los mejores abogados que el dinero pudiera comprar. Con Salazar muerto y la credibilidad de Mateo destruida, ellos realmente podrían salir libres. No, el sistema legal ya había fallado. Era el momento para algo más. Mateo Ortega había pasado 15 años poniendo criminales tras las rejas a través de medios legales. Conocía la ley al derecho y al revés, lo que significaba que también sabía exactamente cómo operar fuera de ella. Condujo a casa a las 9 de la noche, con la mente inquietantemente tranquila. La casa estaba a oscuras excepto por la luz de la televisión en la sala de estar. Catalina estaba sentada en el sofá, con una copa de vino en la mano, y un programa de telerrealidad reproduciéndose en silencio. Finalmente contestas tu teléfono, y es solo para decir que llegarás tarde, dijo ella, con irritación en la voz. La ejecución fue esta mañana, Mateo. ¿Dónde has estado? Él la miró. Realmente la miró y vio a una extraña. ¿Cómo se le había pasado por alto? Las pequeñas señales que había descartado como estrés laboral o un distanciamiento natural. La forma en que ella había dejado de preguntar sobre sus casos. Los misteriosos fines de semana de chicas cada mes. La nueva lencería que él había asumido era para él. Tenía algunas cosas en que pensar, dijo Mateo con ecuanimidad. La ejecución fue extraña. Salazar me dijo algo antes de morir. Observó su rostro con cuidado. Un destello de preocupación rápidamente ocultado. Ah, ¿qué te dijo? Nada importante. Solo los balbuceos de un hombre culpable. Mateo caminó hacia la cocina y se sirvió un trago. Estoy exhausto. Me voy a la cama. ¿Mateo? Catalina lo siguió. ¿Estás bien? Te noto raro. Él se volvió y le dio su mejor sonrisa cansada. Solo un día difícil, cariño. Ver a alguien morir nunca se vuelve más fácil. Ella lo abrazó, y le tomó a Mateo cada gramo de su control no retroceder. Su perfume, costoso, algo que ella había comenzado a usar hace aproximadamente 3 años, olía a traición. Te amo, susurró ella. También te amo, mintió él. Esa noche, durmiendo a su lado por última vez, Mateo Ortega tomó su decisión. Rodrigo Salazar le había dado la evidencia. Pero Mateo escribiría el final. Y a diferencia del sistema legal con sus reglas y procedimientos y derechos para los acusados, la justicia de Mateo sería absoluta. Querían que él fuera el idiota, el esposo engañado que sin saberlo los había ayudado a asesinar a un hombre inocente. En cambio, él sería su pesadilla. Capítulo 4. Construyendo el caso. Mateo se tomó una licencia personal de la fiscalía. 3 semanas, citando estrés emocional por la ejecución. Su jefe, un fiscal veterano llamado Eduardo Villalobos, se la concedió de inmediato. Te has estado exigiendo demasiado, Ortega. Tómate el tiempo. Desconéctate.
Si tan solo Eduardo supiera lo que Mateo realmente estaba planeando. El primer paso era confirmar todo en la evidencia de Salazar. Por mucho que Mateo quisiera creerlo todo, era un fiscal. Sabía que la evidencia podía ser fabricada o manipulada. Necesitaba verificación independiente. Comenzó con Teodoro Cervantes, ahora Saúl Reyes. La unidad de almacenamiento contenía una dirección en Veracruz, calle Zaragoza número 1847, una propiedad en el centro histórico con un valor de más de 17.500.000 pesos. Mateo condujo hacia allá, se registró en un hotel bajo un nombre falso y comenzó la vigilancia. El hombre que salió de la casa 3 días después de iniciada la vigilancia era, sin duda, Teodoro Cervantes, mayor, con barba y anteojos, pero con la misma complexión alta y el mismo andar seguro. Mateo lo fotografió, lo siguió hasta un club de yates donde Saúl Reyes aparentemente era miembro, y lo rastreó hasta reuniones de negocios en el centro. La nueva identidad de Cervantes estaba bien construida, licencias comerciales para una empresa de importación y exportación, declaraciones de impuestos, incluso un contrato de arrendamiento para la propiedad en la calle Zaragoza. Alguien había hecho un trabajo profesional. Mateo sospechaba de Juana Valdés, quien según los archivos de Salazar tenía conexiones con falsificadores y especialistas en identidad de su época trabajando en la gestión de crisis para clientes adinerados. Durante una semana, Mateo documentó las rutinas de Cervantes. Café por la mañana en una panadería en la Avenida Independencia, gimnasio 3 veces por semana, reuniones de negocios en varios hoteles y oficinas. Pero lo más importante, Mateo rastreó sus comunicaciones. Usando un equipo que había confiscado en casos anteriores, lo cual era técnicamente ilegal para uso personal, pero a Mateo ya no le importaban los tecnicismos, clonó el teléfono de Cervantes e interceptó sus mensajes. Premio mayor. Teodoro estaba en contacto constante con Catalina, aunque usaban teléfonos desechables y nombres en código. Elena, siendo Catalina, y Marcos, siendo Teodoro, discutían sus finanzas, expresaban su amor, y ocasionalmente mencionaban el pago, presumiblemente el dinero del seguro de vida que todavía estaban esperando cobrar. Aparentemente, había un periodo de espera obligatorio y una investigación para los casos de pena de muerte. Pero había algo más en los mensajes, algo más oscuro. Teodoro hizo referencia a envíos de mercancía y clientes en Cancún. Mencionó que necesitaba limpiar el problema con Soto. Octavio Soto, el hombre sin hogar que habían usado como cadáver. Mateo profundizó en los registros financieros en la unidad de almacenamiento. Teodoro Cervantes, operando como Saúl Reyes, dirigía una operación de trata de personas. Mujeres jóvenes de Europa del Este eran traídas a Veracruz a través de su compañía de importación, para luego ser distribuidas a varios clientes a lo largo del Golfo de México. Rodrigo había mencionado esto en su carta. Crímenes reales, víctimas reales. Mateo sintió el peso de aquello. Había pasado su carrera procesando a hombres como Cervantes, y todo ese tiempo había estado durmiendo junto a su cómplice. Uno de los documentos financieros mostraba pagos a una tal J. Valdés por servicios de consultoría. Mateo decidió que su siguiente parada era encontrar a Juana Valdés. Capítulo 5. El secreto de la hermana. Juana Valdés resultó ser más difícil de rastrear que Teodoro. Después del juicio, Elvira Cervantes había recolectado simpatía y atención como la viuda en duelo, dando entrevistas sobre la justicia y el cierre del ciclo. Luego, había desaparecido. Mateo usó su acceso como fiscal, ya que aún tenía autorización durante su licencia, para revisar registros. Juana Valdés tenía antecedentes. Arrestos por fraude en sus 20s, cargos desestimados por estafas de seguros, conexiones con el crimen organizado en los casinos de Monterrey. Había limpiado su historial públicamente más o menos al mismo tiempo que había asumido la identidad de Elvira Cervantes, pero su pasado pintaba la imagen de una estafadora profesional. La encontró en Puebla, irónicamente a menos de 2 horas de donde ella había testificado en el juicio de Rodrigo Salazar. Estaba viviendo bajo otro nombre, Esperanza Juárez, dirigiendo un servicio de asesoramiento en duelo para víctimas de crímenes. La audacia era asombrosa. Mateo lo abordó de manera diferente con Juana. No podía vigilarla de la misma manera. Ella era demasiado cautelosa, demasiado entrenada para detectar a quienes la seguían. En cambio, usó una táctica diferente. Contrató a Bruno Delgado,
un investigador privado con el que había trabajado en casos anteriores. Bruno era un exmiembro de la Policía Federal, moralmente flexible y discreto. Mateo le dio la foto de Juana y su dirección actual. Necesito todo sobre ella. Finanzas, contactos, actividades, vulnerabilidades. No te acerques a ella. Solo observa y documenta. Bruno entregó los resultados en 5 días. Juana Valdés estaba profundamente endeudada. Su servicio de asesoramiento era una fachada. Apenas veía clientes. Apostaba de manera imprudente en un casino en Cuernavaca. Había acumulado 1.225.000 pesos en pagarés que no podía cubrir. El casino, según supo Mateo, era propiedad de personas muy implacables. Ella también seguía en contacto con Teodoro y Catalina, aunque con menor frecuencia. Bruno había grabado una conversación telefónica en la que Juana exigía más dinero, amenazando con contarlo todo si no pagaban sus deudas. Una ventaja. Mateo sonrió. Pero necesitaba algo más que solo a los 3 conspiradores. La evidencia de Rodrigo mostraba una red de personas. Los médicos que habían falsificado los informes de la autopsia. Los testigos que habían proporcionado testimonios falsos sobre haber visto el automóvil de Rodrigo cerca de la escena del crimen. Los investigadores de seguros a los que se les había pagado para acelerar el reclamo por la muerte de Teodoro. Mateo pasó 2 semanas identificando metódicamente a cada participante. El doctor Alejandro Rojas, el médico forense que había autorizado que el cuerpo de Octavio Soto pasara como el de Teodoro Cervantes. Raúl Huerta y Baldo Dávila, 2 hombres que testificaron que habían visto el automóvil de Rodrigo cerca del supuesto lugar del asesinato. Bárbara Rosas, la agente de seguros que procesaba el reclamo del beneficio por muerte. Cada uno había recibido pagos de empresas fantasma que Mateo rastreó hasta la red de Teodoro. Cada uno era cómplice y cada uno enfrentaría la justicia de Mateo. Una tarde, Mateo recibió una llamada de Catalina. La había estado evitando, afirmando que estaba resolviendo cosas y que necesitaba espacio. Ella había sido comprensiva al principio, pero ahora su paciencia se estaba agotando. Mateo, esto es ridículo. Apenas has estado en casa en 2 semanas. ¿Qué está pasando? Te dije que necesito tiempo. ¿Tiempo para qué? Estás actuando raro y distante. ¿Estás viendo a alguien? Su voz conllevaba una ironía casi divertida. Estoy trabajando en algo. Un proyecto. Estaré en casa pronto, lo prometo. Después de colgar, Mateo miró fijamente su teléfono. La actuación era agotadora, fingir que todo era normal. Pero necesitaba más tiempo. El plan que cristalizaba en su mente requería un tiempo perfecto. Rodrigo Salazar le había dado la evidencia. Ahora Mateo necesitaba convertirse en juez, jurado y verdugo. Pero a diferencia de Rodrigo, Mateo no iba a aceptar la derrota. Iba a hacer que todos pagaran. Legalmente era imposible procesarlos sin destruirse a sí mismo, pero no era imposible castigarlos. Mateo pensó en sus años como fiscal. Siempre había creído en el sistema, en la justicia a través de los canales adecuados. Pero el sistema había ejecutado a un hombre inocente mientras los verdaderos criminales caminaban libres. Rodrigo había visto eso, había hecho el máximo sacrificio para exponerlo. Ahora era el turno de Mateo. Honraría el regalo de Rodrigo haciendo lo que la ley no podía, destruirlos a todos. Capítulo 6. Se prepara la trampa. Mateo regresó a Veracruz con un plan que habría aterrorizado al hombre que era hace un mes. Pero el dolor, la traición y la rabia lo habían transformado en algo más frío, algo peligroso. Fase 1. Teodoro Cervantes. Mateo había pasado 3 semanas aprendiendo todo sobre la operación de Teodoro. La red de trata operaba a través de una empresa fachada, Importaciones y Asuntos Marítimos Reyes. Las mujeres jóvenes llegaban en contenedores de envío etiquetados como muestras textiles, eran procesadas a través de un almacén cerca del puerto, y luego distribuidas a varios compradores. Era eficiente, brutal y había estado operando durante al menos 3 años, lo que significaba que Catalina lo había sabido todo el tiempo. Mateo hizo copias de todo en la unidad de almacenamiento de Rodrigo, las cifró y las envió a 3 ubicaciones seguras y separadas. Como un seguro.
Luego hackeó el correo electrónico comercial de Teodoro. La contraseña era vergonzosamente simple. Catalina 2019. Y comenzó a redactar mensajes. El primer correo fue dirigido al cliente principal de Teodoro, un hombre en Cancún que aparentemente compraba mujeres con regularidad. Mateo, haciéndose pasar por Teodoro, aumentó dramáticamente los precios y cambió las condiciones de entrega a solo efectivo. Sin rastro electrónico. El segundo correo fue para el proveedor de Teodoro en Europa del Este, afirmando que el Buró Federal de Investigaciones estaba investigando y que necesitaban detener todos los envíos de inmediato. El tercer correo, enviado desde una cuenta anónima separada, fue dirigido a la Fuerza de Tarea contra la Trata de Personas de la Policía Estatal de Veracruz. Contenía información limitada, solo la suficiente para hacer que comenzaran a vigilar a Importaciones y Asuntos Marítimos Reyes, pero no la suficiente para hacer una redada. Aún no. Mateo quería a Teodoro paranoico, buscando soluciones desesperadamente y cometiendo errores. Fase 2. Juana Valdés. Mateo condujo a Cuernavaca y entró al casino donde Juana había acumulado sus deudas. Encontró al gerente del casino, un hombre de mirada dura llamado Diego Palacios, que había cumplido condena por asalto antes de volverse semi-legítimo en el negocio de las apuestas. «Quiero pagar los pagarés de alguien», dijo Mateo, deslizando un maletín por el escritorio. Palacios levantó una ceja. «Eso es inusual». «¿De quién?» «Esperanza Juárez. Creo que te debe cerca de 1.225.000 pesos». 1.286.250 pesos, corrigió Palacios. Más intereses. Digamos 1.400.000 pesos cerrados. Y tú eres alguien que quiere un favor a cambio. Mateo abrió el maletín, mostrando el dinero en efectivo. Yo pago su deuda. Tú le dices que la deuda está saldada, pero que necesita llamar a este número en 24 horas. Dile que es sobre su hermano. Su hermano está muerto, dijo Palacios. Supuestamente. Exactamente. Mateo sonrió. Al día siguiente, Juana llamó al número. Un teléfono desechable que Mateo había comprado específicamente para esto. Disfrazó ligeramente su voz, añadiendo una pizca de acento norteño. Señorita Valdés, o debería decir, señorita Juárez, necesitamos hablar sobre Teodoro. ¿Quién es? Alguien que sabe lo que hizo. Alguien que sabe sobre Octavio Soto, sobre el juicio, sobre todo. Y alguien que está dispuesto a ofrecerle un trato. Hubo silencio. Luego, ¿qué clase de trato? Su libertad por su testimonio. Tengo evidencia que enviará a Teodoro y a Catalina a prisión de por vida. Pero necesito que llene los vacíos. Testifique sobre la planificación, la ejecución. Haga eso y saldrá libre. Niéguese. Y le entregaré todo a la policía nombrándola a usted como CEO conspiradora. La deuda del casino, considérela un pago inicial por su cooperación. Yo, necesito pensarlo. Tiene 48 horas. Después de eso, el trato expira. Mateo colgó. Juana cambiaría de bando. Conocía su tipo, autoconservación por encima de la lealtad. De todos modos, ella había estado amenazando a Teodoro y Catalina por más dinero. Esto solo le daba una mejor opción. Fase 3. La red de evidencia. Mateo no podía procesar a los demás directamente, al doctor Rojas, a Raúl Huerta, a Baldo Dávila, y a Bárbara Rosas, sin exponer toda la conspiración y su propio papel involuntario. Pero podía hacer sus vidas muy difíciles. Para el doctor Rojas, Mateo envió quejas anónimas a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico detallando irregularidades en los certificados de defunción. Incluyó suficientes ejemplos específicos, sin mencionar el caso Cervantes, para desencadenar una investigación. Para Huerta y Dávila, los testigos falsos, Mateo hizo algo más creativo. Contrató a Bruno Delgado para que se acercara a ellos por separado, haciéndose pasar por un cineasta de documentales que hacía un programa sobre condenas erróneas y que quería entrevistar a testigos de casos cuestionables. Bruno llevaba un micrófono oculto. Si cualquiera de los hombres admitía haber mentido en el estrado, incluso parcialmente, Mateo tendría evidencia para cargos de perjurio. Huerta se quebró en la primera entrevista,
presumiendo ebrio sobre cómo le habían pagado para recordar haber visto cosas para varios juicios. Bruno lo grabó todo. Para Bárbara Rosas, la agente de seguros, Mateo fue directamente a su empleador, una importante compañía nacional de seguros. Envió evidencia anónima de que ella aceptaba sobornos para acelerar reclamos falsos. La empresa inició una investigación interna en cuestión de días. Cada pieza se estaba moviendo a su posición, pero Mateo guardó su venganza más cuidadosamente planeada para el final. Fase 4. Catalina. Regresó a casa después de 3 semanas interpretando el papel de un esposo que había superado su trauma por la ejecución. Catalina lo saludó con lo que parecía un alivio genuino. Mateo, Dios mío. Estaba tan preocupada de que te hubieras ido tanto tiempo. Lo sé. Lo siento. Solo necesitaba aclarar mi mente. La abrazó, olió a Teodoro en su piel, y reprimió la rabia. Pero ya estoy de vuelta. Y en realidad, tengo una sorpresa para ti. ¿Una sorpresa? He estado pensando en nosotros, en nuestro matrimonio. Nos hemos distanciado y eso es mi culpa. Así que reservé un viaje para nosotros a Veracruz este fin de semana. Un hotel boutique en el centro histórico. Solo tú y yo reconectando. Él observó su rostro cuidadosamente. Un destello de pánico rápidamente ocultado. Veracruz. Eso es muy dulce, pero tengo clientes este fin de semana. Cancélalos, por favor. Esto es importante para mí. Ella dudó, calculando, probablemente tratando de averiguar si era una coincidencia o si Mateo de alguna manera lo sabía, pero había estado interpretando este papel durante 5 años. Sonrió y le tocó la cara. Está bien. Veracruz suena perfecto. Mateo le devolvió la sonrisa y comenzó la cuenta regresiva final. Capítulo 7. El fin de semana en Veracruz. El hotel estaba en la calle Zaragoza, a 3 cuadras de la casa de Teodoro. Mateo lo había elegido deliberadamente. También había contratado a Bruno Delgado y a 2 asociados más para mantener la vigilancia en la residencia de Teodoro durante todo el fin de semana. Catalina estaba nerviosa. Mateo podía verlo en la forma en que revisaba su teléfono constantemente. La sonrisa forzada que lucía mientras caminaban por las históricas calles de Veracruz el viernes por la noche. ¿Todo bien?, preguntó él durante la cena en un restaurante en el malecón. Bien, solo cosas de trabajo. Apaga el teléfono, solo por esta noche, por favor. Lo hizo, a regañadientes. El sábado por la mañana, Mateo se despertó temprano. Catalina todavía dormía, con su teléfono en la mesa de noche. Ya había instalado un programa espía en él semanas atrás, pero tomó una foto de ella durmiendo plácidamente, el último momento de paz que tendría. Voy a correr, susurró. Ella murmuró algo incoherente. Mateo corrió directo a la casa de Teodoro. Bruno estaba estacionado al otro lado de la calle en una camioneta de vigilancia disfrazada de camión de fontanero. ¿Estado? El objetivo está adentro, solo. Ha estado haciendo llamadas toda la mañana. Parece agitado. Bien. Quédate aquí. Las cosas están a punto de ponerse interesantes. Mateo corrió de regreso al hotel, se duchó y despertó a Catalina con café. Pensé que podríamos caminar, visitar algunas galerías. ¿No hay una que has mencionado antes en la Avenida Independencia? Seguro, dijo Catalina con demasiada rapidez. Pasaron el día jugando a ser turistas. Catalina pareció relajarse un poco, creyendo que tal vez Mateo realmente solo intentaba reconectarse. Almorzaron en un café, visitaron un museo, caminaron por el malecón. A medida que se acercaba el atardecer, Mateo los guió hacia la calle Zaragoza. La arquitectura aquí es increíble, dijo con naturalidad. Mira estas casas. Caminaron frente a la dirección de Teodoro. Mateo vio que los ojos de Catalina se dirigían hacia allí, la vio tragar saliva con dificultad. ¿Estás bien? Te ves pálida. Solo estoy cansada. Tal vez deberíamos regresar. En un minuto. Quiero mostrarte algo. Mateo sacó su teléfono, abrió la galería de fotos y le mostró una imagen que había tomado esa mañana. Era Teodoro saliendo de su casa.
Catalina dejó de caminar, su rostro perdiendo todo el color. Mateo, ese es. Teodoro Cervantes, dijo Mateo con calma. O como se llama a sí mismo ahora, Saúl Reyes. Viviendo a 3 cuadras de donde nos estamos quedando. Qué extraña coincidencia. Yo, no sé de qué. No lo hagas. La voz de Mateo se volvió fría. No me insultes mintiendo ahora. Lo sé todo, Catalina. Sobre ti y Teodoro. Sobre Rodrigo Salazar. Sobre Octavio Soto. Sobre el asesinato falso y el juicio, y la ejecución de un hombre inocente. Ella lo miró fijamente, y él vio cómo su mente recorría rápidamente las opciones. Negación, confesión. ¿Cuánto tiempo lo has sabido?, susurró finalmente. Rodrigo me lo dijo. Justo antes de morir. Me dejó una caja con toda la evidencia. Vídeos de ustedes 3 planeando todo, registros financieros, mensajes de texto, todo. Se formaron lágrimas en los ojos de Catalina. Mateo, por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Que has estado acostándote con otro hombre durante 5 años? ¿Que ayudaste a incriminar a alguien por asesinato? ¿Que estabas dispuesta a dejar que yo condenara a un hombre inocente para poder cobrar el dinero de un seguro? La voz de Mateo se elevó a pesar de sí mismo. ¿Que estás casada con un monstruo que trafica seres humanos y lo has sabido todo el tiempo? Tráfico. Ella parecía genuinamente confundida. ¿De qué estás hablando? El negocio de importación de Teodoro. Es una fachada para la trata de personas. Yo no lo sabía. Mateo rió amargamente. Dios mío, Catalina, ayudaste a fingir la muerte de un hombre, pero marcaste el límite en saber sobre la trata de personas. ¡Qué noble! Necesito sentarme, dijo ella débilmente. No, necesitas venir conmigo. Mateo la agarró del brazo, no lo suficientemente fuerte para lastimarla, pero con la firmeza suficiente para que no pudiera soltarse fácilmente. Vamos a visitar a Teodoro ahora mismo. Los 3 vamos a tener una conversación. Mateo, por favor. No lo entiendes. Muévete o llamo a la policía aquí mismo, ahora mismo, y te arrestan en público. Ella caminó. Capítulo 8. La confrontación. Teodoro abrió la puerta con un trago en la mano, claramente sin esperar visitas. Cuando vio a Mateo y a Catalina, el vaso se resbaló de sus dedos y se hizo añicos en el piso de madera. Hola, Teodoro, dijo Mateo amablemente, empujándolo para entrar en la casa. O debería llamarte Saúl. Lindo lugar. La vida después de la muerte te trata bien. Teodoro se recuperó rápidamente. Mateo tenía que darle crédito por ello. No sé qué crees que estás haciendo, pero esto es allanamiento de morada. Por favor, ahórratelo. Mateo sacó su teléfono y reprodujo un vídeo. Eran Teodoro y Catalina en la habitación de un hotel discutiendo el problema de Salazar y cómo manipularían la evidencia. La voz de Teodoro era clara: el fiscal es un idealista. Creerá cualquier cosa que le mostremos porque quiere creer en la justicia. La sangre desapareció del rostro de Teodoro. Siéntense, dijo Mateo. Ambos. Vamos a hablar de justicia. Justicia real. Se sentaron en un costoso sofá de cuero. Mateo permaneció de pie, caminando de un lado a otro como lo hacía en las salas de los tribunales cuando se preparaba para un alegato final. Rodrigo Salazar era inocente de tu asesinato, Teodoro. Porque tú no estás muerto. Pero él era culpable de amar a la mujer equivocada. Mateo miró a Catalina, quien lloraba en silencio. Él tenía cáncer terminal. 6 meses de vida. Así que tomó una decisión. Asumió tu culpa. Se dejó ejecutar. Todo para poder darme la verdad. ¿Qué quieres?, preguntó Teodoro. Su voz era estable, pero Mateo vio miedo en sus ojos. ¿Qué quiero? Esa es la pregunta. ¿No? El fiscal en mí quiere llevarlos a ambos a la estación de policía ahora mismo. Pero eso se complica. Tendría que admitir que condené a un hombre inocente. Mi carrera sería destruida. Cada caso que he ganado sería cuestionado.
El Estado enfrentaría una responsabilidad masiva por una ejecución injusta. Mateo se apoyó contra la pared. Y tú contratarías abogados costosos. Pelearías durante años. Tal vez incluso te librarías de algunos cargos. Después de todo, Rodrigo está muerto. Las cenizas de Octavio Soto fueron esparcidas. La evidencia podría ser cuestionada. Entonces, ¿qué harás?, susurró Catalina. Así que hice lo que me enseñaron, dijo Mateo, mirándola. Pensé fuera de la ley. Me volví creativo y me di cuenta de que la ley no es el único tipo de justicia. Sacó una computadora portátil, se sentó en la mesa de centro y abrió unos archivos. Teodoro, tu operación de trata está a punto de colapsar. He enviado evidencia al Buró Federal de Investigaciones, a la Policía Internacional y a la Policía Local. Para el lunes por la mañana. Agentes federales allanarán tu almacén. Tus proveedores han sido advertidos. Tus clientes piensan que eres un informante. Incluso si huyes ahora mismo, te encontrarán. El rostro de Teodoro se volvió gris. Catalina, el reclamo del seguro de vida que has estado esperando ha sido marcado por fraude. Cuando Teodoro sea arrestado por trata de personas, los investigadores examinarán su muerte más de cerca. Descubrirán la verdadera identidad de Octavio Soto. Serás acusada de fraude de seguros. Conspiración para cometer asesinato y complicidad en la trata de personas. No puedes hacer esto, dijo Teodoro. Pero no había convicción en su voz. Ya lo hice. Juana Valdés, la hermana de Teodoro, su cómplice. Ha aceptado testificar contra ambos a cambio de inmunidad. El médico forense que falsificó la autopsia está bajo investigación. Sus testigos falsos han sido grabados admitiendo perjurio. Cada persona a la que involucraron en esto se está volviendo en su contra. Mateo cerró la computadora portátil. Querían jugar con el sistema de justicia. Felicidades. Ganaron esa ronda. Rodrigo Salazar murió, pero ahora es mi turno y yo juego a ganar. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Catalina de nuevo, con la voz quebrada. Mateo, por favor. Soy tu esposa. Eras mi esposa, dijo Mateo fríamente. Ahora solo eres una delincuente que resultó compartir mi cama. ¿Qué quiero? Quiero que sepan lo que viene. Quiero que sientan el miedo que sintió Rodrigo cuando fue atado a esa camilla. Quiero que pasen cada momento libre que les quede temiendo el toque en la puerta. Caminó hacia la salida y se detuvo. Querían que yo fuera el idiota, el estúpido fiscal al que manipularon. Pero Rodrigo me dio algo mejor que la venganza. Me dio la verdad, y la verdad los va a destruir a ambos. Mateo los dejó sentados allí, atónitos y aterrorizados, y salió a la noche de Veracruz. Capítulo 9. Se ha hecho justicia. El lunes por la mañana, las redadas ocurrieron exactamente como Mateo lo había orquestado. Agentes federales trabajando con la Policía Estatal y las autoridades migratorias descendieron sobre importaciones y asuntos marítimos Reyes. Encontraron a 3 mujeres encerradas en el cuarto trasero de un almacén, todas menores de 25 años, todas de Europa del Este. Encontraron registros de docenas más. Encontraron cuentas bancarias, empresas fantasma y comunicaciones con compradores. Teodoro Cervantes, como Saúl Reyes, fue arrestado en su casa. Para el mediodía, cada estación de noticias del sureste estaba cubriendo la historia del hombre muerto que había estado dirigiendo una red de trata. La investigación se expandió naturalmente. Cuando la policía comenzó a investigar la supuesta muerte de Teodoro, descubrieron las inconsistencias. Registros dentales que no coincidían del todo, un cuerpo que había sido incinerado sospechosamente rápido. Pistas anónimas de Mateo los apuntaron hacia la verdadera identidad de Octavio Soto. Juana Valdés, como prometió, proporcionó un testimonio detallado sobre la conspiración. Describió las reuniones de planificación, los pagos, la incriminación deliberada contra Rodrigo Salazar. Entregó la participación de Catalina, el plan del seguro, todo. Catalina fue arrestada el miércoles en su casa. Mateo no estaba allí. Se había mudado durante el fin de semana, alquilando un departamento temporal en el centro de la ciudad. Observó la cobertura de las noticias con una sombría satisfacción.
Sonó su teléfono. Eduardo Villalobos. Mateo, por Dios. ¿Has visto las noticias sobre el caso Salazar? Lo he hecho. Esto es un desastre. Ejecutamos a un hombre inocente. La oficina del gobernador está llamando. El procurador general quiere una revisión completa de tus casos. Lo sé, Eduardo. Estoy preparado para ello. Fui manipulado por criminales sofisticados. Presenté la evidencia de buena fe. Cada paso que di fue procesalmente correcto basado en lo que sabía en ese momento. Hubo una pausa. Suenas diferente. ¿Tranquilo? He tenido tiempo para procesarlo. Cooperaré plenamente con cualquier investigación. Pero Eduardo, ellos incriminaron a un hombre inocente y lograron que lo ejecutaran. Eso recae sobre ellos, no sobre mí. La prensa te va a crucificar. Que lo hagan. Sobreviviré. Y cuando esto termine, volveré a encerrar criminales. Criminales de verdad esta vez. Las siguientes semanas fueron brutales. Mateo soportó investigaciones, el escrutinio de los medios y las críticas públicas, pero había sido cuidadoso. Todo lo que había hecho como fiscal había sido según las reglas. Había sido una víctima de la conspiración, no un participante. El nombre de Rodrigo Salazar fue limpiado póstumamente. El gobernador emitió una disculpa formal. Los defensores de las víctimas pidieron reformas. Teodoro Cervantes fue acusado de trata de personas, fraude, conspiración y una docena de otros crímenes. Su red de trata llevó a arrestos en 5 estados. Enfrentaba cadena perpetua sin libertad condicional. Catalina Ortega fue acusada de conspiración para cometer fraude, complicidad en trata de personas y obstrucción de la justicia. Sus abogados intentaron pintarla como otra víctima manipulada por Teodoro. Pero el testimonio de Juana y los vídeos de Catalina planeando con entusiasmo la trampa destruyeron esa defensa. El doctor Alejandro Rojas perdió su licencia médica. Raúl Huerta y Baldo Dávila fueron acusados de perjurio. Bárbara Rosas fue despedida y procesada por fraude de seguros. Uno por uno, todos los involucrados en la conspiración enfrentaron las consecuencias. 6 meses después de la confrontación en Veracruz, Mateo se sentó en una sala de tribunal, no como fiscal esta vez, sino como testigo. El juicio de Teodoro. Subió al estrado y describió haber abierto la caja de Rodrigo, descubrir la evidencia y darse cuenta de que había sido utilizado. Teodoro lo miraba desde la mesa de la defensa con puro odio. Cuando el jurado regresó con un veredicto de culpable de todos los cargos, Mateo sintió algo parecido a la paz. Después del veredicto, Mateo visitó la tumba de Rodrigo Salazar. Estaba en un pequeño cementerio en las afueras de Puebla, una simple lápida que decía, Rodrigo Salazar. Murió por la verdad. Mateo dejó flores y se quedó en silencio. Podrías haberte salvado, dijo Mateo en voz baja. Podrías haberlos expuesto, pelear los cargos, vivir tus últimos meses como un hombre libre. Pero elegiste esto en su lugar. Elegiste darme la verdad, incluso si eso significaba morir por ella. El viento susurró entre los árboles. No sé si aprobarías lo que hice. Parte de ello fue ilegal. Parte de ello fue manipulador. Me convertí en el tipo de persona a la que solía procesar. Mateo hizo una pausa. Pero ahora están pagando. Todos y cada uno de ellos. Y tú has sido exonerado. Eso es algo. Se dio la vuelta para irse, y luego miró hacia atrás. Gracias, Rodrigo. Por el regalo. Por confiar en mí para terminar lo que empezaste. Mateo Ortega regresó a su automóvil, subió y condujo hacia un futuro sin Catalina. Sin las ilusiones de su vida perfecta, pero con algo más valioso, la verdad y su propia justicia, duramente ganada. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué pensaron? Me encantaría escuchar sus opiniones en los comentarios a continuación. Si disfrutaste de esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echa un vistazo a los vídeos recomendados en la pantalla, y los veré pronto.